Mi nombre es César Landa, soy profesor de Derecho Constitucional. Es una institución propia del juicio político que se origina en el sistema parlamentario inglés, en virtud del cual en las funciones de control y balance de poderes entre el Parlamento y el gobierno, el Parlamento tiene la potestad de hacer una suerte de rendición de cuentas a los altos funcionarios del Estado a efectos de que, de acuerdo con la Constitución, den cuenta, ¿no?, de sus actividades cuando pueda haber habido alguna infracción a la Constitución, a la ley. En particular, la Constitución peruana de 1993, su artículo 99, señala que el presidente de la República, los congresistas, los jueces de la Corte Suprema, magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros altos funcionarios, pueden ser acusados por infracción a la Constitución o la comisión de actos delictivos en el ejercicio de su función hasta por 5 años ante el Congreso, el Pleno del Congreso, cuando cometen estos actos, ¿no? Para lo cual el artículo 100 establece un procedimiento, ¿no?, que define los alcances de este proceso que está en nuestro sistema político. El procedimiento establecido en el artículo 100, de conformidad con el artículo 99, ante una denuncia que se formule ante estas autoridades que tienen el privilegio de este juicio, cabe que es una comisión, que es la Comisión de Constitución, en su subcomisión abra una investigación si hay calificación adecuada del sujeto que tiene este privilegio del impeachment y, de otro lado, la materia, que haya una infracción a la Constitución o a la ley. Y si hay un acuerdo mayoritario de esta Comisión de Constitución, lo eleva a la Comisión Permanente, que es la encargada de aprobar y presentar, si está de acuerdo, ¿no?, la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso. Sin embargo, hay que señalar que hay dos procesos al interior de lo que podemos llamar genéricamente el impeachment o juicio político. Uno, el de la llamada acusación constitucional, y otra propiamente la denominada del juicio político, ¿no? En el último caso, el juicio político significa que ha habido infracciones a la Constitución, que estas, al no estar tipificadas en una ley, sino simplemente tienen que ser valoradas políticamente, si algo ha infringido, acto o hecho, ha infringido la Constitución, para que proceda la evaluación, valoración de la Comisión Permanente y formule la denuncia ante el Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso tiene la facultad, de acuerdo al artículo 100, de establecer una suspensión o inhabilitación o eventualmente una destitución de los altos funcionarios que hayan sido acusados, ¿no? Y eso es lo que se llama, en otros términos, un juicio político, ¿no?, en particular, ¿no? En cambio, cuando hay una acusación constitucional por materia de infracción a la ley en el ejercicio de la función, no un delito común, sino en el ejercicio de las funciones públicas, la Comisión Permanente, que encuentra elementos suficientes para acusar a este alto funcionario ante el Pleno del Congreso, el Pleno del Congreso lo que va a decidir en este caso, al ser un caso de tipo de pronto penal, ¿no?, porque hay una infracción a la ley específica, va a haber formación de causa, es decir, habilita a que el Poder Judicial previo al Ministerio Público formule acusación en base a los términos de la denuncia y la acusación parlamentaria, para que el juez supremo correspondiente abra instrucción penal en los términos de la acusación fiscal, ¿no? Es decir, aquí hay lo que se llama el antejuicio, porque aquí hay un juicio previo del Congreso para habilitar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Ha habido críticas a este procedimiento por cuanto la Constitución 93 incorpora un mandamiento a efectos de que el Ministerio Público solamente puede acusar en los términos que establece la acusación política parlamentaria. Es decir, el Pleno del Congreso declara que hay formación de causa en tales hechos, en tales materias, por tales actos, sobre tal autoridad,
y el Ministerio Público prácticamente simplemente es un tramitador, así lo dice la Constitución, ante el Poder Judicial. El Poder Judicial tampoco tiene capacidad de rechazar la denuncia fiscal del fiscal de la Nación, sino que el vocal supremo tiene que admitirla, ¿no? Esto quizás brevemente vale la pena mencionarlo, fue una incorporación que hizo la mayoría parlamentaria fujimorista, por cuanto el expresidente Alan García, el año 85-90, fue denunciado, ¿no?, a su salida de hechos ilícitos, ¿no?, que después se ha comprobado, pero que dado el control que tenía esta fuerza política del presidente García en el Ministerio Público y el Poder Judicial, obviaron, ¿no?, que hubiera una denuncia, y si hubo denuncia por presión pública, no hubo juicio contra García, y de ahí que los constituyentes del 92, 93, decidieron que el Ministerio Público debía denunciar de todas maneras y el Poder Judicial abrir instrucción correspondiente. El impeachment, como decía, si bien tiene un origen británico, ahora se aplica también al presidente Trump, ¿no?, por una denuncia que se le está formulando, ¿no? Tiene su traducción en estas dos figuras que les mencionaba, ¿no? El antejuicio, es decir, la habilitación que el Congreso hace para acusar desde el punto de vista de la ley a un alto funcionario previsto en el artículo 99, con lo cual el Ministerio Público tiene que denunciar y el Poder Judicial iniciar la investigación correspondiente y sancionar, de ser el caso, y la figura de la acusación, que va directamente a los supuestos de una infracción, no de la ley, sino de la infracción constitucional, que al no estar tipificada, no estar, digamos, caracterizada de manera como una ley específica, deja un amplio margen de apreciación política y que configura, a juicio de muchos también, que puede haber un uso arbitrario de acusaciones constitucionales sin principios de legalidad, sin principios de debido proceso sustantivo, ¿no? Es decir, en base a una ley que establezca qué conductas son atípicas o qué conductas son atípicas de sanción, donde haya culpabilidad, subjetividad, ¿no?, etcétera. Todos esos elementos de un proceso judicial ordinario para sancionar a la persona en materia penal no se cumplen en los procesos de acusación constitucional y tampoco en el caso del juicio político. Por eso creo que es importante que se corrija, ¿no?, digamos, las malas prácticas que emanan de estos procesos, por cuanto se ha visto en el derecho comparado, como por ejemplo, en el caso de la expresidenta Dilma Rousseff, se le hace un impeachment y se le retira del poder porque la oposición parlamentaria era mayoría, pero no por actos ilícitos, ¿no?, sino por apreciaciones subjetivas sobre el manejo del presupuesto público, ¿no?, que no fue ningún caso de denuncia penal, mucho menos, ¿no? Y de otro lado, también en el caso peruano, hemos visto cómo en el caso del expresidente Kuczynski se inicia un proceso de acusación constitucional en 2017, claro, por algunos vínculos con Odebrecht, ¿no?, esta empresa brasilera, pero al no tener los votos necesarios, utilizan otra vía del artículo 113, ¿no?, que prevé la figura en el inciso segundo de la vacancia presidencial por incapacidad moral, ¿no? Porque la incapacidad moral que ha sido utilizada se utilizó en el caso Fujimori el año 2000, cuando huye del Perú con traición a la patria, ¿no?, después de todo el latrocinio que hubo, ¿no?, y violación de derechos humanos, pues la incapacidad moral es un supuesto también de destitución que, si se quiere asimilar a un impeachment, es, digamos, no está definida en la ley que es incapacidad moral, ¿no? Si mentir, si estar demente, ¿no?, o decir mentiras privadas o públicas. No hay un procedimiento, ¿no? Al presidente Kuczynski se le citó al Pleno para que descargara sobre denuncias de mentiras sobre si sus empresas se habían favorecido con la empresa Odebrecht cuando él era ministro de Economía, y simplemente es un procedimiento que no tiene garantías, mucho menos de legalidad, del debido proceso, ¿no?, y las garantías mínimas de quien puede ser incluso destituido del más alto cargo. Por eso creo yo que esta figura del impeachment, en la forma como se incorporó al Perú, tiene que ser materia de una revisión a efectos de garantizar el control efectivo, ¿no?, del Parlamento, del Ejecutivo, al presidente, pero no bajo reglas de arbitrariedad, de subjetividad, ¿no?, y de pronto de venganzas, ¿no?, políticas que lamentablemente
en nuestra democracia a veces débil ocurre todavía, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Porque clásicamente el impeachment se ha dicho que es un juicio político, no es un juicio judicial, ¿no? Inicialmente. Y si es algo político, se entendería que lo político, hay diferentes en una democracia formas de ver la política, ¿no? Para unos algo de pronto puede ser eh, válido desde el punto de vista económico, social, ético, moral, ¿no? Y para otros puede ser totalmente contrario, ¿no? Entonces, el juzgamiento de lo político queda en una suerte de incertidumbre, ¿no? Y al punto que el juicio político en Inglaterra, antes que se iniciara, primero se sancionaba a alguien y después se buscaba la determinación de por qué se le sancionaba, ¿no? A ese nivel quedaba incluso antes que apareciera el impeachment en Inglaterra, porque en la confrontación entre las fuerzas de gobierno y oposición hay posiciones a veces simplemente antagónicas, ¿no? El punto de vista puede ser, si hay un grupo religioso, adventista, por ejemplo, en el Congreso Peruano, como lo que hay, ¿no? Ellos tienen una visión a veces de la política o de la sociedad, de las relaciones entre las personas, de un punto de vista religioso, ¿no? Mientras otras personas son civiles, que no tienen esa perspectiva, y los actos que ellos puedan hacer o proteger pueden ser vistos totalmente contrarios al orden político de este grupo religioso. De ahí que la pregunta sería entonces, ¿y por qué mantenemos todavía un juicio político si puede ser tan arbitrario, ¿no? Tan subjetivo, ¿no? Se mantiene también porque a veces hay conductas de los presidentes que no están exentos, ¿no? De ser arbitrarias, de ser prejuiciosas, de ser contrarias al derecho, pero que no tienen una precisión en la norma. O sea, la ley no puede abarcar todos los supuestos. Por ejemplo, el caso del presidente Trump, que habla con un presidente ucraniano para que investiguen al hijo de su contrincante en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Si no, no le va a dar un apoyo económico, con lo cual coloca al presidente de Ucrania en la condición de tener que investigarlo y seguramente encontrar algo por el cual enjuiciarlo y enlodar, ¿no? La participación del padre de este joven empresario, que es el adversario de Trump. Entonces, claro, ¿eso cómo lo calificaría desde el punto de vista político? Traición a la patria, ¿no? Claro, abuso de poder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estos conceptos son conceptos a veces jurídicos indeterminados que yo diría no habría que eliminar, ¿no? Dentro del proceso del juicio político, sino que en nuestro caso se llama infracción a la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que es? Entonces yo creo que lo que debería hacerse es definirse mínimos, ¿no? En base a principios de qué cosa es una infracción a la Constitución, ¿no? Mínimos serían, desde mi punto de vista, por ejemplo, la interdicción de la arbitrariedad, la prohibición de la arbitrariedad, porque puede que no sea ilegal, pero puede que sea contrario a derecho. No todo lo contrario a derecho está en la ley, ¿no? Por eso se decía, a veces hay que salir de la ley para regresar al derecho, porque a veces hay muchas conductas que no estando prohibidas en la ley, permiten hacer actos que son contrarios a la Constitución, al orden público, ¿no? Entonces, el abuso de poder, la desviación de poder, ¿no? Decía estas situaciones de arbitrariedad, ¿no? De injusticia, ¿no? Eso tiene que ser analizado caso por caso, pero sobre la base de ciertos principios. Principios también del debido proceso, ¿no? Que si me acusa de algo, yo tengo derecho a defenderme, ¿no? Y además que me prueben, ¿no? Que estoy yo asumiendo tal postura arbitraria o desleal o contraria al orden público de beneficio, ¿no? Sobre todo porque las altas autoridades tienen un control del poder, sobre todo en un régimen presidencial, tienen el mayor poder. Y desde ahí es fácil o más fácil desvirtuar o obstruir las acusaciones. De ahí que creo que es importante mantener esa figura de la infracción constitucional, pero bajo ciertos principios que garanticen que no haya arbitrariedad. Creo que, como dirían los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Los debates, el papel es federalista, Hamilton, ¿no? Madison, bueno, decía, si los hombres fuéramos ángeles, no necesitaríamos entonces controles ni límites. Sobre todo cuando una autoridad está en el poder y ocupa el máximo cargo, es más propenso, ¿no? A que el poder lo corrompa, porque el poder absoluto corrompe absolutamente. En ese sentido se requieren medidas adicionales de control.
Y si una medida de control es el principio de legalidad, ¿no? Que también se instaura, ¿no? Al final del siglo XVIII, para que no haya pues una condena si no hay un delito con una ley previa, ¿no? Que sea acreditada en un proceso debido, parece que eso no es suficiente, porque quienes han llegado al poder a veces lo han hecho con vocaciones muchas veces de usufructuar el poder más que servir al ciudadano. Hemos visto a los congresistas que han sido revocados, ¿no? Con el Congreso disuelto, ¿no? Un congresista donaire, prófugo de la justicia, no obstante que estaba condenado por haber robado gasolina, y el Congreso, la mayoría priista, fujimorista, blindado, ¿no? Para que no sea capturado. Otro Benigno X también, y otros parlamentarios que la inmunidad la han utilizado para protegerse. Entonces, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y mucha gente utiliza el poder para beneficiarse o también para encubrir muchas veces antecedentes de actos o malos manejos. En consecuencia, creo que el juicio político sigue siendo necesario, pero con las garantías mínimas y básicas para que en una democracia donde el poder del Estado emana del pueblo, el pueblo también vea que hay justicia, no solamente cuando se sanciona a quien roba una cartera, un celular, ¿no? Sino también cuando estas altas autoridades, sea en el Parlamento, sea en el Poder Ejecutivo, cometen actos que son contrarios a la Constitución, a la ley. Y en ese sentido creo que la democracia demostraría un principio básico, ¿no? De que todos somos iguales ante la ley.